capítulo 12, versículos 13 y 14. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Amén. La palabra del Señor dice en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por esta mañana. Gracias por el precioso tiempo que hemos tenido cantándote, adorándote. Y ahora, Señor, al abrir tu palabra, habla a nuestros corazones. Enséñanos, corrígenos, golpea nuestra alma, trae convicción. Señor, háblanos, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Hace 2 años atrás, un 7 de enero del 2018, tuve la oportunidad de predicar este mismo texto aquí en nuestra iglesia, pensando en lo que implica la época del año que estamos viviendo. Y hoy creo que es oportuno el volver a traer esto a nuestra mente y volver a meditar en estas verdades tan importantes. Cuando empieza un año nuevo, uno hace tantos planes y piensa en tantas cosas en las que quiere hacerlo mejor que el año que pasó, donde quiere organizar su vida y hace metas con el propósito de tratar de cumplirlas. Metas que son importantes. Algunos quizás este año están planificando un bebé. Otros quizás están planificando cumplir alguna de sus metas económicas. Otros están pensando renovar su carro. Otros comprar una casa. Otros mudarse de casa. Todos tenemos diferentes tipos de planes, sueños y anhelos en los que uno se proyecta con respecto a esta meta que empieza al empezar un nuevo año. Pero por supuesto nosotros tenemos que decir y proclamar en esta mañana que no hay una meta más importante que el hecho de poner nuestra mente en aquellas cosas que Dios espera de nosotros. Como iglesia, nuestra planificación no es igual que la planificación que el mundo tiene. Si eso fuera así, nosotros estamos realmente en un problema. Si las metas y expectativas que tú tienes para este año son las mismas que tiene tu vecino que no conoce a Cristo, entonces hay algo que no está bien con nuestra perspectiva. Pero como creyentes, nuestra meta, nuestro corazón, nuestra inclinación siempre estará en honrar a Cristo a través de las cosas que hacemos, o por lo menos así debería ser. En esta mañana yo quiero traer a ustedes brevemente este texto con el propósito de tocar nuestra alma, aclarar nuestras ideas, al poner nuestras metas y los anhelos que tenemos al empezar este año. Predico de esto en esta quincena de enero porque es el primer culto de este año en el que estoy con nuestra iglesia. Y por eso es importante que meditemos en esta verdad. Quiero que me permitan en esta mañana considerar este texto a través de 3 puntos principales. Número 1, el contexto de estas palabras de sabiduría. Y eso lo encontramos en la primera parte del versículo 13. En segundo lugar, el corazón de estas palabras de sabiduría, que lo encontramos en el versículo 13, la segunda parte. Y en tercer lugar encontramos la consideración urgente de estas palabras de sabiduría en el versículo 14. Así que el contexto, el corazón y la consideración urgente de estas palabras de sabiduría. Empecemos en primer lugar considerando el contexto de estas palabras de sabiduría. Y el texto dice así: el fin de todo el discurso oído es este. Mis hermanos, este texto no tiene tanta importancia o relevancia en nuestra mente
como cuando nosotros venimos estudiando todo el libro de Eclesiastés y tú llegas a la conclusión. Uno puede leer un libro o puede ver una película simplemente mirando su final y decir, bueno, ya sé cómo termina. Pero realmente eso no tiene mucha importancia o relevancia o alegría a menos que tú estés involucrado en la trama. Y tú ves cómo la historia se va desenvolviendo y tú estás preguntándote, ¿y cómo termina esto? ¿Y cómo se cierra esta idea? ¿Cómo se cierra este libro? En este texto nosotros estamos haciendo un poco de trampa en esta mañana, yéndonos directamente a la conclusión que Salomón está dando de estas palabras de sabiduría que vino hablando a lo largo de todo este libro. Este es el fin del discurso. Para poder entender la importancia de lo que va a decir ahora, que es el corazón de estas palabras, tenemos que entender el contexto. Hermanos, no es una novedad decir que el libro de Eclesiastés es un libro complejo. Este año, como el año pasado, como algunos saben, tuve el privilegio de tener que estudiarlo para hacer devocionales para la escuela cada mañana. Qué complejo era sentarme y mirar un texto donde lo miraba y decía, pero ¿qué significa eso? A veces en mi alma diciendo, este hombre es inconverso. ¿Cómo piensa de esta manera? ¿Cómo dice estas cosas? Pero cuando uno mira el libro en su extensión y entiende la complejidad de su forma, uno aprende a descubrir las preciosísimas verdades que están detrás de este libro. En Eclesiastés nosotros encontramos a Salomón que de ninguna manera está hablando con despecho, que de ninguna manera está hablando como un hombre frustrado. Lo que él está haciendo es escribiendo como un anciano lleno de sabiduría, que ya vivió, ya se equivocó, ya cosechó el fruto de sus malas decisiones en muchas cosas de su vida y ahora se sienta a escribir el libro, pero para escribirlo con la inspiración de Dios, él se sienta desde la perspectiva de cómo piensan las personas de este mundo. No es que él pensaba así, es que así es como el mundo piensa. Y entonces él comienza a decir, ¿y para qué entonces sirve tanto trabajo si después de un momento uno se muere y todo lo que te costó tanto trabajo le toca a alguien que nunca trabajó por eso? ¿Y de qué sirve tener dinero? Esto es todo. Solo comer, solo vivir, solo disfrutar temporalmente. ¡Qué tristeza! Porque todos se mueren. Y cuando uno lee esas palabras, uno puede sentir la desesperación de un hombre sin Dios, mirando la vida y entendiendo la vida sin sentido, cuando Dios no es parte de esa ecuación. Pero él toma ese papel a propósito para identificarse con todos sus lectores jóvenes, mundanos, que están tratando de buscar de alguna manera el placer de su vida, el todo del hombre, en las diferentes cosas que el mundo ofrece. Y si ustedes, que les recomiendo profundamente, toman este libro, miren las cosas tan importantes, actuales y relevantes de las que él habla en este libro. Él habla de los placeres y dice, yo busqué en los placeres y lo único que llega a la conclusión es que el placer te trae satisfacción momentánea y después se termina. ¿Sabes por qué? Porque todo es vanidad. La palabra vanidad es la palabra, o tiene la idea de algo que es vacío. Muchas veces él utiliza esta expresión porque todo es vanidad, vanidad de vanidades. Y dice, es como correr detrás del viento. Yo te pregunto, ¿qué es lo que se gana en esa competencia corriendo detrás del viento? Yo te voy a decir lo que se gana. Cansancio, frustración porque nunca consigues nada y comienzas a preguntarte, ¿y para qué vivo? Corro detrás del viento, no recibo nada, me canso, ¿para qué sirve la vida? Mejor me muero. Y él dice, esa es la vida sin Dios. Ahora, después de su reflexión, de su complejidad,
de todo lo que él dice, Salomón comienza a mostrarnos la gran necesidad que hay de que Dios sea el que le da sentido a la vida. La vida es vacía, la vida es nada, la vida no tiene nada que ofrecerte, más que pequeños destellos de placer, migajas que se reparten como nada. ¿No te ha pasado que cuando decides vivir buscando lo que este mundo ofrece, cuando decides hacer lo que este mundo quiere, llega el momento donde te sientes frustrado y tú dices, ¿y qué gané? Ya tengo lo que quiero. Me compré la casa que quería. Me compré esto que quería. Pensé que en esto iba a encontrar satisfacción y la única consecuencia a la que llego es, esto es todo. Tanto esfuerzo para esto tan pequeño. Esa es la vida del hombre sin Dios. Y esa es la vida vivida, lejos de considerar lo que ahora Salomón va a decir en este texto. Así que, ¿cuál es el contexto de estas palabras de sabiduría que Salomón nos trae en esta mañana? Todo es vanidad cuando Dios no está ahí. Todo es vanidad cuando Dios no es el centro. Todo es vanidad si tú decides vivir, planificar, armar, convertirte en alguien que camina su peregrinaje por esta tierra en sus propias fuerzas, tratando de buscar su propia satisfacción en cosas que nunca lo traen. Ese es el contexto. Eso nos lleva a nuestro segundo punto en esta mañana, y eso es el corazón de estas palabras. Muy bien, ya vemos la importancia. Salomón te trae a través de todo un razonamiento vanidad, vanidad, vacío, vanidad, vanidad. En un momento que tú le dices, bueno, dime entonces qué es. Dime de qué se trata. Si todo es vanidad, entonces ¿qué es lo que no es vanidad? Dime en qué consiste la verdadera razón de la vida del hombre. Y ahí aparecen el corazón de estas palabras. Y eso es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y luego termina diciendo, porque esto es el todo de la vida del hombre. Fíjense, tremendo discurso, tremendo análisis filosófico, tremendas preguntas que tienen que ver con el para qué estoy aquí, a dónde voy. Y él dice, ¿quieres saber cuál es la respuesta sencilla? Son dos cosas bien sencillas. Lo que satisface el corazón del hombre, lo que convierte al hombre en una persona que está llena, es temerle y guardar sus mandamientos. Eso nos lleva entonces a considerar estas dos cosas que constituyen el corazón de las palabras de sabiduría. En primer lugar, temer a Dios. Temer a Dios. Temer a Dios, y quiero que guarden esto en su corazón, y quiero que recuerden dónde estamos parados en esta mañana. Estás delante de tu agenda abierta. Estás delante de tu calendario en blanco. Estás empezando este año. Y la pregunta es, ¿cómo lleno este año de una perspectiva correcta? Y lo primero que Dios nos dice es, teme a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Bueno, algunos comentaristas antiguos entendían que temer a Dios significa ser consciente de quién es Dios. Temer a Dios significa, según algunos comentaristas anteriores, el hecho de poder adorar a Dios y darle honor a su nombre a través de una verdadera devoción, tanto interna como externa. ¿Qué significa temer a Dios? En algunos casos, algunas personas dicen, pero pastor, ¿verdad que temer a Dios no significa tenerle miedo a Dios? Mira, temer a Dios significa ser consciente de quién es, y por causa de eso, eso te lleva a adorarlo. Temer a Dios es ser consciente de que Él es santo. Temer a Dios es ser consciente de que Él es omnipresente y no hay nada que se le escape a su omnisciencia.
Temer a Dios implica recordar que Él es justo. Temer a Dios es ser consciente de quién es Él. Ahora, yo quiero que pienses conmigo por un momento. Nosotros tenemos en nuestros días gente muy necia que se hace llamar atea. Y es necia porque ser ateo implica tener que irte en contra de lo que tus ojos ven. Hace unos días atrás yo veía una figura que alguien había publicado. Veía un cuadro y decía, ¡qué maravilloso pintor! Veía un carro y decía, ¡oh, qué tecnología tan avanzada! ¿Quién lo habrá hecho? Y luego ve el mundo y dice, esto es producto de la casualidad. Ser ateo es ser tan necio que tienes que irte en contra a propósito de lo que tú sabes que es verdad. Un ateo es alguien que tiene problemas en su corazón y es un tremendo necio. Sin embargo, quiero decirles algo. Hay ateísmo filosófico, el cual significa el ateísmo que tiene que ver con las ideas. Oh, yo creo que Dios no existe porque yo no lo puedo ver, nadie lo ha comprobado, bla, 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 y necedades como esa. Eso es ateísmo filosófico. Pero hay un ateísmo que es más peligroso que ese. Y es el ateísmo práctico. Gente todavía más necia que dice con sus labios, Dios sí existe, pero viven como que si Dios no existiera. Y es más peligroso porque nos convierte en hipócritas. Un ateo filosófico es un necio, pero por lo menos vive y dice en base a lo que él cree que dice. Un ateo práctico es un hipócrita, porque sus labios están llenos de la existencia de Dios. Oh, Dios existe. Oh, sí, claro que sí. El mundo testifica de su existencia, pero cuando están solos, Dios desaparece. Cuando nadie está a tu alrededor, humanamente hablando, Dios desaparece. Y entonces se convierten en ateos prácticos. En mi práctica, cuando estoy solo, cuando yo peco, cuando yo veo cosas que no tengo que ver, cuando yo digo cosas que no tengo que decir, cuando yo actúo de cierta manera, cuando yo le hablo a mi esposa de cierta manera, cuando yo me conduzco con otras personas de cierta manera, Dios no existe. Porque si Él existiera en tu mente y si Él existiera en la mía, no seríamos capaces de hacer eso. Temer a Dios no es un aspecto repetitivo de la Escritura, es el todo del hombre. ¿Qué es lo que asegura que mañana tú y yo no vamos a cometer una locura? Estaba mirando un documental en estos días sobre el calvinismo en Norteamérica y se veía con mucha tristeza las imágenes de un pastor que llegó a la fama muy rápidamente y en cierta ocasión se sienta en un panel y lo están entrevistando y le dicen, ¿a qué le tienes miedo? Y él dice, tengo miedo a ser descalificado. Tengo miedo a hacer cosas terribles. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos capaces de hacer cosas terribles. Tengo miedo a eso, así que mantengámonos siendo fieles. Temamos a Dios. ¿Sabes qué pasó? Ese hombre fue descalificado. Y cuando uno empieza a pensar en cosas así, tú y yo tenemos que ser conscientes de algo. Nosotros no somos mejores. Tú no eres mejor. Cuando tú te sientes mejor que alguien y sientes que tienes la capacidad de juzgar a alguien, es porque tú no sabes quién eres. Tú no sabes el potencial que hay en tu corazón y en tus manos para destruir todas las cosas que Dios te ha dado. A veces he tenido gran temor al estar pensando
¿qué tan fácil sería destruir el precioso ministerio que Dios nos ha regalado en esta iglesia? Solo tengo que hacer una locura. Solo tengo que traicionar a mi esposa. Solo tengo que deshonrar a Dios de una manera que es muy fácil. Y todo se caería a pedazos. ¿Sabes qué pasa cuando uno piensa en eso? ¿Sabes qué pasa cuando tú te das cuenta y te levantas en la mañana y te das cuenta que tienes el potencial para destruir tu familia? Que tienes el potencial para dañar a tus hijos. Que tienes el potencial para hacer que el nombre de Cristo sea pisoteado, y la gente que se burla hoy, y la gente que dice, cristianos, si son todos iguales, y tú estás ahí diciendo, no, ser cristiano es real. Yo sé que hay mucha mentira afuera, pero hay cómo ser verdadero. Cuando tú te levantas sabiendo que es tan fácil que tú puedas caer en la misma hipocresía en la que muchos viven. Cuando uno es consciente de eso, es cuando uno clama por ayuda para que Dios sea real todo momento de nuestra vida. Temer a Dios significa saber que Él lo sabe todo, que Él está presente en todo lugar. Viendo ese documental, escuché unas palabras que penetraron mi alma. Un predicador en ese video estaba diciendo, ¿sabías que cuando tú pecas, estás amando más ese pecado que a Dios? Y yo escuché eso. Y literalmente, cuando la tentación venía, cualquiera que está afuera, salía a mi mente eso. No digas que amas a Dios si amas más ese pecado al cual no le puedes decir que no. No digas que amas a Dios si no eres capaz de saber que cuando estás pecando y aceptas el pecado, lo estás cambiando. Estás cambiando el amor de tu alma por algo que no vale la pena. Hermanos, tener temor de Dios significa ser consciente de que Él nos ve. Ser consciente no solo de que nos ve, sino de quién es Él. Las palabras de José siguen siendo tan útiles después de tantos años. Cuando la esposa de Potifar lo tenta, la Biblia claramente dice, no había nadie en la casa ese día. Claramente la Biblia nos enseña que no había ninguna razón por la cual humanamente él pudiera preocuparse. Esa mujer quería acostarse con él. No había ningún testigo que pudiera decir algo. Pero cuando la mujer se acerca a él, él le dice, ¿cómo haría yo este grande mal pecando en contra de Dios? Eso es temor. Temor es ser consciente que Él nos ve, es ser consciente que Él es santo, es ser consciente que todo lo que hacemos lo hacemos delante de su rostro, lo hacemos delante de sus manos, lo hacemos mientras Él nos mira y tiene cuidado de nosotros. Nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Y escucha esto. Y la próxima vez cuando seas tentado, recuerda esto. Dios te está mirando. Ese Dios santísimo te está mirando. Y así como es tan terrible en el ejemplo humano, cuando un hijo delante de su padre, por lo menos hipócritamente, trata de actuar de una manera porque respeta a su padre, dice, yo no quiero que mi papi sepa que yo hago esto, y cambia su conducta externamente solo por amor y respeto a su padre. Por supuesto que no está bien, porque la actitud tiene que ser en su alma. Sigue siendo un hipócrita y sigue mintiendo. Sin embargo, hay un respeto y un temor a su padre terrenal
que lo lleva a tener que cambiar de compostura, a tratar de ponerse correctamente, al ser consciente que su padre lo ve. Todos nosotros nos escandalizamos cuando vemos a un hijo que delante de los ojos de su padre no le importa lo que su papá piense. Quiero que pienses esto la próxima vez que seas tentado. Quiero que pienses esto cuando tengas que planificar tu agenda de este año. Piensa en esto. Cuando pecas, lo estás haciendo delante de los ojos de Dios. Y cuando venga la tentación, sé valiente en saber esto. Lo que decidas, lo estás decidiendo deliberadamente delante del Dios que te ve. Pero no solamente el texto dice que tememos a Dios, sino que también dice que el todo del hombre tiene que ver con guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Mis hermanos, guardar sus mandamientos se convierte en un desafío muy grande y real cuando uno entiende qué son sus mandamientos. Como ustedes han escuchado en muchas ocasiones de parte de mí, creo que cuando las personas creen que cumplen los mandamientos, es porque realmente no entienden lo que los mandamientos dicen. El día de ayer estamos estudiando en la escuela pastoral lo que tiene que ver con el amor de Dios y un Dios que es compasivo, un Dios que ama a la humanidad, aún aquella humanidad que se pierde. Dios la ama y siente compasión y dice, yo no quiero la muerte del impío. Pero cuando Dios está hablando de esa compasión, en Deuteronomio capítulo 9, Él dice, ¿quién diera que tú tuvieras ese corazón para que cumplieras todos mis mandamientos todo el tiempo? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está diciendo, yo quiero bendecirte. Yo quisiera que tu corazón fuera diferente para bendecirte y darte todo lo que quiero darte. Sin embargo, para poder hacer eso, tienes que tener un corazón que obedezca a mis mandamientos, todos ellos y todo el tiempo. Ahora, quiero que pienses conmigo en esto. Cuando tú y yo pensamos que cumplimos los mandamientos, es porque no entendemos lo que eso significa. La Biblia dice conceptos muy sencillos con respecto a los mandamientos. Escucha esto. Si rompes uno, rompes todos. Eso significa que tú no puedes sentir que cumples sus mandamientos si tú no estás engañando a tu esposa. Pastor, yo me estoy cuidando al máximo el séptimo mandamiento. Yo no estoy codiciando en mi mente sexualmente a nadie. Pero si estás deshonrando a tus padres o estás odiando a alguien en tu corazón, sigues rompiendo los mandamientos. Los mandamientos son algo que cuando uno lo mira, lo único que puede hacer es caer de rodillas y decir, Señor, ayúdame, porque yo no puedo. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, en el corazón del que ha nacido de nuevo, escuchen esto, hay una actitud distinta con respecto a los mandamientos. Cuando estamos en el mundo y nos decían, tú tienes que amar a Dios, tienes que congregarte, piensen en las personas que no vienen a la iglesia. Y uno dice, pastor, es que es difícil que un inconverso quiera venir a la iglesia porque separar 1 hora, 3 horas, 4 horas. Peor cuando me preguntan, ¿y a qué hora empieza la escuela dominical? 9:30. ¿Y a qué hora terminan? 1:30. Yo vengo, ¿no hay alguna versión cortita de media hora? ¿Saben por qué? Porque el corazón del hombre natural va en contra de los mandamientos de Dios. Es natural. Es natural. Pero cuando uno ha nacido de nuevo, aunque sigue luchando con los pecados, aunque sigue cayendo por causa de su carne y su debilidad, aunque sigue cayendo por causa de nuestra debilidad y falta de fe, nosotros amamos los mandamientos. Y la muestra de eso es esto. Cuando usted escucha una predicación sobre honrar a su esposo o amar a su esposa, ser el sacerdote de su hogar, ser la ayuda idónea de su esposo y traer bendición a su casa, usted lo está escuchando y su alma comienza a moverse adentro y dice, eso es lo que yo quiero.
Porque en nosotros, naturalmente, por la obra del Espíritu Santo, hay el deseo de amar a Dios. Pero mis hermanos, el deseo no es nada si no está acompañado de una vida de obediencia. ¿Cuál es la mejor planificación que podemos hacer para este año? Guardar sus mandamientos. ¿Cuál es la mejor planificación que podemos hacer para este año? Comience a mirarse delante de la Escritura y de la ley de Dios para ser conscientes de cuáles son las cosas que tenemos que mejorar. Quiero que piense conmigo por un momento. ¿Cuáles son aquellos pecados en los que sin necesidad de indagar mucho, tú sabes que rompes la ley de Dios constantemente? Al pensar en ese pecado, quiero decirte esto. Este es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Un buen plan para este año es buscar ser más santo. Es buscar ser más consistente con lo que decimos. Es buscar tener un corazón verdaderamente quebrantado y postrado delante del Señor. Tú no eres lo que dices, sino lo que haces. Solamente seríamos cristianos nominales si decimos con nuestros labios amar a Dios y temerle, y no vivimos de esa manera en nuestra vida práctica. Mis hermanos, hay mucho que podemos hacer y mucho en lo que tenemos que enfocarnos en este año que comienza, pero lejos de tener una planificación similar a la que tiene tu prójimo inconverso, que a él no le importa a Dios, que él no teme a Dios y que él no guarda sus mandamientos, la planificación más importante que tienes que tener en tu vida es cómo vas a vivir más cerca de Dios, temiéndole más este año. En tercer lugar y último en esta mañana, no solamente este texto nos habla del contexto de estas palabras, sino que también nos habla, y también el corazón, pero también nos habla de la consideración urgente que debemos tener por estas palabras de sabiduría. Y eso se encuentra en el versículo 14. Fíjense la razón y el texto con el que Salomón termina este libro. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Mis hermanos, una de las formas que se entiende el cristianismo ortodoxo o el cristianismo bíblico es entender que un día Dios juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Ustedes lo creen? No lo escuché. ¿Ustedes lo creen? Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Un día Jesucristo vendrá como el juez de toda la tierra, y unos irán a vida y otros a condenación eterna. En donde Salomón hace énfasis para hacernos pensar en estas palabras es recordarnos ese juicio final. Un día todos seremos traídos a juicio. ¿Por qué tenemos que urgentemente considerar estas palabras? Mis hermanos, la vida que nosotros tenemos es un regalo de Dios. Eso significa que no sabemos si este va a ser el último año que nosotros vivimos. El año pasado se fue a la presencia del Señor un hermano muy amado. Nunca hubiera planificado ni pensado en mi mente que ese sería su último año. Pero quiero decirte una cosa. Este puede ser nuestro último año también. Podemos estar viviendo nuestras últimas horas
las últimas horas antes de ir y estar delante de la presencia de Dios. Es importante que yo haga estas especificaciones para que entendamos lo que significan estas palabras. El decir que son nuestras últimas horas en esta tierra y que eso implica una responsabilidad de nuestra parte, tenemos que entender que nosotros como cristianos tenemos responsabilidad delante de Dios. La Biblia nos llama mayordomos de lo que hemos recibido. Y un mayordomo tiene que ser consciente día tras día mientras vive que un día vendrá su Señor a pedirle cuentas. Solo un necio, solo un mayordomo infiel sería aquel que vive diciendo: a mí qué me importa cómo van las cosas. Porque aquel que entiende su papel, entiende lo que Dios le dio, sabe que un día tendrá que mirar a su Señor cara a cara. Mis hermanos, eso nos da responsabilidad. Si este es tu último año, asegúrate de ser el padre que tu familia necesita. Hay una preciosa predicación del pastor Joel Viking sobre la piedad familiar. Y él contaba la historia de un astronauta. Este astronauta se iba por unos días. Y entonces lo que él hizo es que los días que no iba a estar, grabó unos videos para su familia, para el culto familiar. Creo que eran 10 días, una cosa así. Por cada día él grabó un pedacito de una meditación en la palabra de Dios, exhortando a sus hijos a creer en Cristo. El astronauta nunca volvió, murió. Pero piensen, el tesoro que son ahora esos videos para esa familia. Porque él estaba pensando, quizás es la última vez. Y fue la última vez. Sé el hombre que tu familia necesita que seas. Si este es tu último año, sé la mujer que tus hijos necesitan que tú seas. Sé la esposa abnegada, esforzada que tu marido necesita que tú seas. Sé el mejor miembro de esta iglesia. Sé el amigo más fiel a la verdad que alguien puede encontrar. Sé el cristiano más devoto, siendo consciente de que este puede ser tu último año. El saber que un día Dios juzgará nuestras obras y que ese día puede ser pronto, pone en nosotros responsabilidad. Vamos a rendir cuentas. Pero en segundo lugar, eso también nos trae seguridad. ¿Y por qué seguridad? Porque mis hermanos amados, escuchen con atención todos en esta mañana. Solo los creyentes que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo, aquellos hombres que han confiado y que están abrazados de Él, cuando llegue el juicio final, no tienen de qué temer. Y si este es el último año, gloria al Señor por eso. Porque en ese último año, cuando nuestros ojos se abran delante del juicio de Dios, nosotros no seremos juzgados. Nosotros seremos consolados. Nosotros seremos recibidos. Nosotros seremos justificados. Por eso, pensar en estas palabras me da urgencia. Yo no voy a ser juzgado por mis pecados. Por eso tengo que vivir bien. Porque el amor de Cristo nos constriñe y nos mueve y aprieta nuestro pecho. De manera que tenemos que vivir conforme a lo que somos. Pero quiero que también escuche todo lo que están hoy aquí. No todos serán consolados ese día.
Y quizás este 2020 es tu último año. Y tengo que decirte algo: si tú no conoces a Cristo, tienes que preocuparte. Tienes que ser sincero con esta realidad. Esa apatía, ese corazón endurecido, ese que me importismo con el que has vivido, tiene que parar. Porque cuando abras tus ojos verás a ese Dios que has negado toda tu vida. Y delante de Él no habrá excusas. Si este es tu último año y tú no conoces a Cristo, yo te ruego, yo te suplico que mires a Cristo y que lo reconozcas como tu Señor y tu Salvador. Porque si este es tu último año, después de eso, no hay esperanza para ti. Los que están en Cristo tenemos consuelo, tenemos seguridad, tenemos esperanza, y hasta de alguna manera estamos diciendo: si este es mi último año, yo estoy listo. Pero si tú no estás en Cristo, no te condenes, no te pierdas, no hagas que estas palabras, en vez de ser la puerta de cómo Dios te llamó a la vida, se conviertan en una razón más por la que vas a ser juzgado por toda la eternidad. Tú sabías, tú escuchaste, te advirtieron que era tu último año y tú no quisiste oír. Mis hermanos, hay mucha sabiduría cuando empiezan diferentes etapas en nuestra vida. Hoy estamos comenzando un año que requiere sabiduría, un año que requiere entender que lo que Dios espera de ti, lo que Dios espera de ti es el todo del hombre: temerle y guardar sus mandamientos. Si tú no conoces a Cristo, la respuesta es la misma para ti. ¿Sabes qué es lo que Dios espera de ti? Que le temas y que guardes sus mandamientos. Pero si tú no le conoces, eso no es una realidad en tu vida hoy. Para temerle y guardar sus mandamientos, tú tienes que venir en arrepentimiento y fe. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tu perversidad. Deja tus excusas. Deja de decir lo que tú sabes que no es verdad. Porque cuando estés delante de Dios, vas a tener que reconocer lo que hoy tú sabes, pero no quieres reconocer. No te pierdas. ¿Por qué habrías de perderte si hay una fuente que está vertiendo gratuitamente y que pueden venir a tomar de ella todos aquellos que tienen sed? Que el Señor nos sostenga en este año y nos permita vivir para su gloria, y que la planificación más importante de todas sea temerle y guardar sus mandamientos. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por hacernos bien, gracias por recordarnos lo que somos. Gracias por recordarnos cuánto te necesitamos. Señor, empezamos con tanta alegría este 2020, con tantas expectativas, pero no nos permitas empezar este año sin verdaderas perspectivas espirituales, sin una verdadera perspectiva de lo que tú quieres de nosotros. Ayúdanos a temerte y ayúdanos a guardar tus mandamientos. Salva a aquellos que no te conocen hoy. Trae convicción a sus vidas. Golpea sus almas. Humilla su orgullo. Pero
sálvalo, Señor. Que este año sea vivido de principio a fin para tu gloria en todas las cosas que hagamos. Tuya la gloria, el imperio y el poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles a todos a ponernos de pie y vamos a terminar nuestro culto en esta mañana cantando al Señor la doxología, dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque a pesar de lo que somos, nos siguen hablando. Vamos a cantar. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Amado Señor, pido tu bendición sobre la iglesia, este precioso pueblo que tú has salvado por tu gracia en los méritos de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que tú nos bendigas en esta semana que comienza, para que podamos vivir conforme a lo que tú esperas de nosotros. Graba tus palabras en nuestro corazón. Graba tu palabra para que podamos meditar en ella, al acostarnos, al levantarnos. Señor, ayúdanos a vivir conforme a lo que tú quieres de nosotros. Bendice a tu pueblo y a resplandecer tu rostro sobre ellos. Tuya es la gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles a que puedan tomar sus asientos. Voy a tomar un tiempo para dar algunos anuncios. Les pido que nos quedemos en nuestros lugares un ratito más. Mis hermanos, hoy hemos planificado un almuerzo para poder compartir como iglesia y estar juntos aquí, con el propósito de algo que nos hemos puesto en este año, que es comenzar a hacer un trabajo, un ahorro, porque anhelamos tener un terreno en el cual podamos construir un templo físico donde esta iglesia pueda reunirse. Así que hoy tenemos eso. El hermano Eduardito está a cargo de la actividad de esta semana, así que si alguien no ha hecho el pedido de sus platos, puede pedirlos y ponerse de acuerdo con él. Pero luego de irnos todos, no se lo lleve a su casa a comerlo, comamos todos juntos aquí. Comparta, siéntese con alguien que usted no se sienta comúnmente, para que converse y que el Señor nos dé una comunión profunda. Mis hermanos, hoy en la noche a las 6 de la tarde tenemos nuestro culto de adoración. Estamos pensando en adelantar un poco el horario para hacerlo un poquito más temprano por el hecho de que está lloviendo, pero por esta semana vamos a hacerlo a las 6 de la tarde. Tenemos todavía que organizarnos con eso, pero hoy 6 de la tarde nos volvemos a reunir para adorar al Señor. Mis hermanos queridos, tengo el gran privilegio de anunciarles este lanzamiento oficial de nuestra diario devocional. No piense que esto es algo que hay mucho en el mundo. Este es único y es nuestro, es suyo. Esto lo hicimos con mucho cariño la hermana Consuelito y yo, diseñando este diario para poder contribuir al crecimiento espiritual de cada creyente. Nuestro deseo es que a través de esto se pueda tener un diario, podamos meditar en la palabra cada día. Voy a explicarle brevemente en qué consiste o qué tiene este diario. Usted tiene aquí, bueno, poner su nombre y sus datos. También la primera separación que hay en este diario habla sobre nuestra iglesia. Y aquí tenemos algo que hemos tomado de la política de la iglesia, que tiene que ver con el propósito de esta iglesia y también con la confesión de fe de esta iglesia, como para que siempre esté presente qué es lo que somos como iglesia. También aquí la segunda sección tiene que ver con
el devocional para cada día del año. Escuchen con atención, que siento que no me están escuchando. Devocional para cada día del año. Aquí se encuentra escrita la predicación o el sermón que compartí con ustedes esta mañana en la escuela dominical. Está aquí resumido en estas 4 hojas y con un consejo práctico sobre cómo hacer el devocional. En esta página de aquí, ustedes tienen un texto bíblico para cada día del año, de manera que podamos leer según la fecha el texto que corresponde. Y de esa manera, todos en la iglesia vamos a estar haciendo lo mismo, Dios mediante, y podemos tener un texto consecutivo que nos ayude a meditar. Usted tiene también aquí, cada espacio corresponde para un día, y la idea es muy sencilla. Se pone el pasaje que nos corresponde para este día, y hay 2 preguntas que hay que hacer. La primera pregunta es, ¿qué dice el texto? Y lo que queremos con esa pregunta es tratar de entender qué es lo que el autor estaba tratando de decir al escribir ese pasaje. ¿Qué es lo que Dios dice en ese texto? Y luego viene la parte de nuestro trabajo. Meditar en cómo puedo aplicar esa verdad en mi vida práctica el día de hoy. Hermano Juanito, escúcheme. ¿Cómo aplicarlo en la vida nuestra el día de hoy? Eso por cada día del año. También, un poco más adelante, se encuentran listas para las peticiones de oración de cada miércoles. Como usted se da cuenta, esto es un diario que quiere enfatizar nuestra importancia y nuestra vida en la iglesia local. Así usted cada miércoles no tiene que buscar una hojita o como yo escribirlo en su celular, sino que usted puede escribirlo aquí y orar por eso cada semana. Usted va a tener las peticiones y vamos a tener una forma de cómo hablar, relacionarnos con nuestros hermanos y preguntarles cómo están esas cosas por las cuales estamos orando. En último lugar, usted tiene una sección para poder tomar apuntes del sermón de cada semana. Hemos puesto espacio para creo que 90 predicaciones. Quizá usted va a necesitar algunas hojitas extras, pero con 90 eso es un buen récord del año. Usted escucha más que eso en el año, pero 90 predicaciones en bosquejo aquí va a ser un tesoro para los años que vienen. Mis hermanos, este diario no tiene ningún final de lucro, es decir, con esto no estamos sacando dinero para el terreno de la iglesia. Pero como esto ustedes ven en una calidad muy linda y solamente cuando se hace de miles el costo baja, solamente pudimos hacer 100. Y entonces el costo sube un poquito, pero realmente es algo que justifica y vale la pena. El costo final solamente por hacerlo fue de $10. Entonces yo quiero animarles a que nadie pueda ver eso como una limitante para no tenerlo. He hablado con mi hermana Consuelito y nuestro deseo es, Consuelito literalmente invirtió este dinero para poder hacer los diarios y la idea es que al venderlo eso se regresa para ella y así todos podemos tenerlo. Entonces no podemos hacer una deuda perpetua. Entonces lo que yo quiero proponerles es esto. Busquemos la manera de máximo en un mes todos poder pagar el diario devocional que cada persona tiene. Procuremos tener uno por persona. Lo que se les complique tener uno por persona, veamos la manera de hacerlo. Cuando uno quiere algo, se esfuerza por hacerlo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, esto vale la pena. Y esto es importante. No es un lujo, no es algo que simplemente lo gasto porque no tengo en qué gastar mi dinero. Esto es una inversión importante en su vida espiritual. Y esto ya viene de parte de OB Publicidades. Aquí hay una plumita que tiene el sello de la iglesia y que puede servir para hacer su devocional también. ¿Ya ve? Así que quiero animarles a todos a poder tenerlo. En la parte de atrás están los diarios. Ténganlo, cómprelo, úselo y compartamos lo que estamos haciendo a través de él. Amén. Muy bien. Mis hermanos, son todos los anuncios por ahora. Estamos... La actividad, muy bien, muchísimas gracias. Fabio, venga para acá. Mis hermanos amados, me estaba olvidando un anuncio bien importante. El próximo fin de semana, a ver, todos mirando aquí, especialmente Juanito. Todos mirando aquí, especialmente Juanito. Y no lo miro para que no se sientan mal.
Hermanos, el próximo fin de semana vamos a celebrar nuestro aniversario número 6. Esta celebración es una celebración de alegría donde vamos a pasar entre nosotros. Hemos invitado a la iglesia de Patricia Pilar y de Quilindé para que puedan venir. Eso será el día viernes a las 7:30. Vamos a tener una conferencia, el pastor René va a predicar para nosotros. Y el día sábado lo que vamos a tener es un tiempo de compartir como familias. El poder invertir ese tiempo juntos, poder bañarnos juntos en la piscina, poder compartir, jugar, hacer un tiempo de comunión. Así que para eso quiero pedirle a Fabi que nos explique hora, lugar y todo eso. Queridos hermanos, bueno, es un privilegio otra vez poder participar, poder organizar, pues bueno, lo que siempre trato es de guiar, pero la iglesia somos todos. Hemos pensado de hacer esta actividad como lo hicimos el año pasado, los típicos fuegos tradicionales y otros más que vamos a agregar con el hermano Brian, que ya he platicado con él. Se lo va a hacer este sábado, 9 de la mañana aquí, y de aquí lo vamos a organizar el lugar que estamos destinados aún en esta semana para poderlo alquilar o buscar la manera de poderlo hacer de la mejor manera. Durante la semana, creo que máximo va a ser hasta el día martes, miércoles, voy a escribir el grupo lo que se va a requerir para el alimento y para alguna actividad que se vaya a hacer dentro del mismo. ¿Sí? Entonces quiero, hermanos, que motivarlos en amor al Señor, que cada uno pueda participar en lo que se vaya a requerir y siempre pongamos en nuestro corazón que es para todos. No pensemos el momento de dar o solo yo, porque a veces en nuestra carne pasa eso, queridos hermanos, ¿sí? Entonces es nuestro 6º aniversario y los animo mucho en el Señor. Gracias por eso. Gracias, mi padre. Muy bien, entonces sábado 9 de la mañana aquí, todos a tiempo y con ropa para jugar. ¿Está bien? Va a ser un buen tiempo, un tiempo de comunión. Nosotros necesitamos ese tiempo como iglesia, el hecho de poder compartir unos con otros. Así que lo que estaba diciendo Fabi con respecto a comida que tenemos que dar es para que no tenga ningún costo el hecho de poder tener comida. ¿Sí? Podemos ir todos sin necesidad de tener que pagar nada por eso. Y entonces la comida, vamos a hacer algo realmente comida de campamento. ¿Usted sabe lo que es eso? Arroz con pollo polaco. Eso lo aprendí cuando era muy joven. Por aquí pasó el pollo. Pero la idea es